En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por acompañarnos. Ya viernes, casi finalizando esta semana, la segunda que arrancamos con esta tercera edición del programa. Recordarles que justamente este espacio es una coproducción con la consultora MF Economía e Inversiones y por supuesto en la radio, aquí en Radio 1000. Antes de presentarle a nuestro invitado de hoy, nos gustaría compartir las principales noticias económicas del día. Adelante, compañero. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. Bloomberg en línea da cuenta que Vietnam y la India se encuentran entre los productores de acero asiáticos de rápido crecimiento que corren el riesgo de verse perjudicados si el presidente Donald Trump sigue adelante con los aranceles generales sobre todas las importaciones estadounidenses del metal. La industria siderúrgica mundial se prepara para el impacto de los gravámenes del 25% previstos por Trump, que comenzarán el 12 de marzo. Su objetivo es reforzar la protección de los productores estadounidenses, pero también corren el riesgo de intensificar las tensiones mundiales en torno al acero, alimentadas por las desenfrenadas exportaciones chinas. En Asia, preocupa que al menos una parte del acero se sume a un mercado regional saturado si no va a parar a Estados Unidos. Más información de Bloomberg: las solicitudes de subsidios de desempleo en Estados Unidos apenas variaron la semana pasada, rondando los niveles previos a la crisis que indican una sólida demanda de trabajadores. Las solicitudes iniciales aumentaron en 5.000 hasta 219.000 en la semana finalizada el 15 de febrero, de acuerdo con datos del Departamento de Trabajo publicados este jueves. La previsión mediana en una encuesta de Bloomberg entre economistas prevía 215.000 solicitudes. Más información, esta vez ya del ámbito nacional, y de acuerdo con abc.com, durante el sexto foro de los gobiernos subnacionales del corredor bioceánico, celebrado el miércoles último en Campo Grande, se estableció en un memorando de entendimiento la voluntad de que el gasoducto bioceánico, que requiere una inversión total de $2.000 millones, pase por Paraguay y Mato Grosso do Sul. Así lo señaló el viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano. El foro reunió a líderes de Paraguay, Brasil, Argentina y Chile, quienes resaltaron la importancia del corredor bioceánico como eje logístico fundamental para el comercio internacional. Y ya le doy la bienvenida a nuestro invitado de hoy, quien nos acompaña, y agradecemos su predisposición de siempre. Él es Fernando Gil, gerente comercial de la Bolsa de Valores de Asunción. ¿Cómo estamos, Fernando? ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días, Prince. Un gusto siempre estar en la mesa acá de Radio 1000 y bueno, acompañarte en esta edición. Sí, casi como co-conductor, podemos decir. Yo ya te di la bienvenida como tal. De hecho, hace como 2 años te estoy sondeando ante tal posibilidad y me decías, metí en la carpeta, estoy esperando, y esta es tu oportunidad, Fernando, a partir de hoy. Es broma. No sé, igual puedes tomarlo sin problemas, Fernando, te invitamos hoy porque queremos seguir sondeando todo lo que está pasando en el mercado de capitales, el mercado bursátil y de valores en general en Paraguay, porque hemos visto una expansión muy importante de un tiempo a esta parte, y me gustaría hacer una suerte de recuento también cómo ha sido este proceso y cómo la Bolsa de Valores de Asunción fue incorporando también muchos de los estándares internacionales justamente para ayornar a la demanda y bueno, también a la visión que se tiene a nivel internacional de Paraguay como un destino muy atractivo para las inversiones, y más aún después de haber obtenido el grado de inversión. ¿Cómo ha sido este proceso de crecimiento del mercado de capitales en Paraguay? Ok, en realidad es un relato bastante que data de mucho tiempo atrás. La Bolsa de Valores viene trabajando ya hace varios años en generar las condiciones propicias para que dentro del mercado de capitales local todos los participantes encuentren un escenario adecuado, ágil, transparente para poder desarrollar sus proyectos de financiamiento. La bolsa, en su rol de infraestructura de mercado, obviamente tiene que poner toda una serie de condiciones, de inversiones, de
tiene que hacer su checklist básicamente de tareas para que los actores se sientan cómodos de seguir viniendo al mercado. En este proceso ya desde el año 2010 con la implementación en su momento del sistema electrónico de negociación, la bolsa empezaba a básicamente sentar las bases de lo que iba a ser la dinámica que tuvimos años posteriores, a partir aproximadamente del año 2018-19, sobre todo impulsado por entidades del sector financiero que se metieron a participar de manera mucho más activa en el mercado. Los volúmenes exponenciales de crecimiento que tuvo la bolsa fueron consolidando un modelo de negociación alternativo, que es alternativo y complementario al sistema tradicional bancario, que es lo que ofrece hoy el mercado. Entonces, ya en los últimos años nosotros nos dimos cuenta que parte de esta dinámica requería también seguir trabajando en el desarrollo de infraestructura adecuada, ya pensando en el proceso de incorporar nuestro mercado a lo que son plataformas globales de negociación. Ya sabemos que hoy en día pensar en un mercado o en una economía aislada es prácticamente es impracticable. Totalmente. Entonces, fuimos buscando y fuimos haciendo los deberes, como se dice, para empezar a trabajar en un esquema de negociación que nos permita acercarnos mucho más a los modelos que se utilizan internacionalmente. Entonces, a lo largo de los últimos años, auspiciados también por el volumen de negociación que fue creciendo constantemente y de manera exponencial, nos vimos también a la tarea de nosotros tomar nota de cuáles son los puntos que necesitábamos, obviamente, seguir desarrollando, muchas conversaciones, mucho benchmark, como se dice hoy en día, con los mercados más desarrollados, y fuimos incorporando ciertas prácticas obviamente en los esquemas de negociación, y por eso bueno, también estamos, como sabemos a partir del anuncio que realizamos el año pasado, hoy en día en un proyecto de implementación de un nuevo sistema electrónico de negociación, ya de la mano de un proveedor obviamente de clase mundial, que lo que nos va a permitir es tomar el mercado local como lo tenemos hoy en día e ir modificándolo hacia esquemas de negociación que estén alineados básicamente a cómo se negocian en los mercados de capitales de afuera. Eso es lo que le va a permitir, sobre todo a los inversionistas del extranjero, lo cual hace por un lado atractivo que el emisor local acceda a inversionistas del extranjero, mejora mucho más obviamente la cantidad de títulos que puede colocar, y también al inversionista local eventualmente podrá comprar títulos del extranjero. Entonces tenemos ventajas para emisores y tenemos ventajas para inversionistas. Perdón, Fernando, este desarrollo está obviamente en ese proceso, pero la concreción de la posibilidad de que el emisor y el inversor pueda hacerlo o transaccionar de manera internacional, ¿tiene como un viso de algún plazo o no? No tiene todavía un plazo, porque eso en realidad corresponde también a un trabajo en conjunto que hay que hacer con las cajas de valor, en este caso, que son finalmente quienes custodian los títulos que se negocian en el mercado. Pensándolo en términos sencillos, básicamente las cajas de valores hacen el control del stock de todos los títulos, es decir, quién tiene qué y en qué cantidad. Y nosotros en la bolsa lo que hacemos es proveer la plataforma de negociaciones, quién le vende a quién, básicamente. Entonces, dentro del nuevo dibujo del ecosistema que se plantea justamente para ayornarnos de alguna manera a los esquemas de negociación, es que se inicia justamente el proceso de replantear el ecosistema del mercado de capitales local para incorporar lo que es la figura de la caja de valores, que es la CAVAPI, que hoy en día está en proceso también y está haciendo sus deberes para empezar a trabajar. Y la caja estaría interconectada obviamente a la bolsa de valores, para trabajar en conjunto en el desarrollo. Entonces vos vas a tener una organización enfocada 100% en llevar la custodia de todos los títulos, y otra plataforma dedicada 100% a la negociación, que sería en este caso la bolsa de valores. Para trabajar en el esquema de interconexión con economías de afuera o con otras bolsas de valores, por así decir, hay que lograr que la custodia de la caja se interconecte a lo que son los grandes
las grandes plataformas de custodia en el exterior, que pueden ser empresas como Euroclear, Clearstream. Hay empresas que hacen ese trabajo de custodia internacional, pero va a permitir de esa manera a que alguien de afuera pueda directamente adquirir títulos en el mercado local y custodiarlos en su misma cuenta. Entonces, independientemente a los detalles operativos de cómo se estructura todo eso, lo que se busca en realidad con el replanteo, el rediseño de todo esto, es que finalmente una persona, ya sea emisor o inversionista, pueda acceder a este conjunto de títulos y de mercado sin cambiarle mucho la operativa. Tenemos que tener en cuenta que acá, sobre todo fondos de inversiones del extranjero, a la hora de evaluar a dónde llevan básicamente su liquidez o su capital, nosotros como país, al lograr obviamente el grado de inversión, es como que nos pusimos dentro del menú de todos los productos que ellos pueden comprar. Una vez que vos estás dentro del menú, obviamente ellos empiezan a hacer los análisis, ¿cómo compramos los títulos que tenemos disponibles en ese país? Y ahí es donde nosotros como mercado tenemos que darle obviamente una plataforma, una infraestructura adecuada para que todos estos fondos se sientan cómodos de trabajar. Tenemos que entender también que estos fondos tienen una necesidad de colocación de esos dineros muy al día. Ellos no pueden aguardar 6, 8, 10 meses, un año, mientras el mercado se acomoda. Lo único que hacen es agarrar ese dinero y colocarlo en otro lado a donde puedan tener un rendimiento adecuado para lo que están buscando. Claro. Entonces, nosotros necesitamos hoy trabajar para que todos esos capitales puedan ingresar al país y puedan dinamizar todavía muchísimo más el mercado. Mencionabas sobre la CAVAPI y me parece interesante también hacer como una suerte de subrayado ahí, Fernando, porque le tuvimos a gente también justamente de la Caja de Valores y hablaban de este proceso de obtener y obtuvieron recientemente la certificación ISO 27001 tan importante sobre ciberseguridad, que finalmente termina cerrando de alguna manera también este proceso que está llevando la Bolsa de Valores, Fernando, en el sentido de que se tienen que ir ajustando estos pilares de tal manera a generar, como decías, como todo el ecosistema o la macro de que el inversionista y el emisor tengan la garantía de que se están haciendo los trabajos y bueno, tener la certeza de que realmente y la garantía de que su inversión o quizás también parte de la apuesta que se realice tiene los resguardos y las garantías correspondientes en ese sentido, porque finalmente es movilizar dinero y es parte de todo el capital que uno incluso puede llegar a tener. Correcto, así como decís, Prince, y bueno, muy en línea también con los procesos de validaciones y certificaciones. La Bolsa también en el año 2023 certificó también, tuvo la certificación de ISO también para todos sus procesos en completo, desde el área de registro, liquidaciones, operaciones. Entonces, son validaciones que nosotros necesitamos mostrarle al mercado justamente para colocar sobre la mesa lo que vos decís que te pide el mercado, que es la seguridad de que todo lo que se realice acá sigue un estándar, tiene un proceso de mejora continua y estamos justamente comprometidos con el paso a paso de seguir mejorando en el mercado y seguir teniendo un mercado sólido sobre todo. Mencionabas también de la mirada, y yo lo decía, de los inversionistas internacionales, y quiero hacer como un subrayado también en este punto, de lo atractivo que se está volviendo Paraguay en ese sentido, sobre todo en el sello que tuvo recientemente con el grado de inversión que lo mencionaba también. Y la pregunta que me surge ahí es, estamos hablando de importantes fondos de inversión, sobre todo los que son famosos fondos de pensiones, que buscan mercados como el de Paraguay, que tengan justamente grado de inversión, porque no invierten luego si no tienen eso. ¿El mercado paraguayo está en condiciones de recibir volúmenes tan importantes de recursos, Fernando, o eso también forma parte del desafío? Yo creo que como infraestructura, te puedo decir, nosotros como infraestructura de mercado sí estamos preparados. Obviamente lo que tenemos que empezar a trabajar es también en disponibilizar, y voy a mencionar algo que se viene diciendo hace buen tiempo, una buena cantidad de instrumentos y un buen volumen de instrumentos sobre todo. Tenemos que entender que los tickets, como se dice, es decir, los montos de inversión que manejan estos fondos de inversión son altos para lo que estamos acostumbrados a nivel local. Totalmente. O sea, un fondo de inversión solamente regional te hablaría, y en realidad me estoy metiendo en un campo donde las casas de bolsa tienen muchísimo más expertise porque son los que hablan y de hecho los que traccionan comercialmente
sobre todo con estos fondos de inversión, estos inversionistas afuera, pero te hablan de tickets de a partir de 50 millones de dólares, 60 millones de dólares, es como que 100 millones de dólares es un ticket, hasta te diría, apuntando a ser conservador, no es nada muy agresivo. Entonces, obviamente para lo que son los volúmenes locales, corresponden a montos de inversión bastante grandes. Entonces nosotros tenemos que empezar a disponibilizar proyectos y títulos que puedan consumir todos esos fondos. Claro. Al fin y al cabo, nosotros como país sabemos que estamos en una etapa de mucho crecimiento, tenemos todavía muchos proyectos, infraestructura pendiente, entonces sabemos que hay proyectos que podrían consumir este tipo de instrumentos. Ahora el desafío está en estructurarlos y en generar un vehículo financiero que les permita a estos inversionistas justamente tomar el riesgo de todos estos títulos que están queriendo comprar. Entonces, creemos que en los próximos años mucho de la dinámica, sobre todo de disponibilización de títulos, de incorporación de nuevos emisores, de incorporación de nuevos fondos de inversión, de algunas empresas que finalmente decidan abrir capital, por ejemplo, se va a ir dando porque es algo que sobre todo los mercados de afuera quieren consumir, y nosotros tenemos que hacer también un cambio a nivel cultural o manejo corporativo de las empresas, permitiendo que todos estos capitales ingresen, porque finalmente el que esté mejor preparado para recibir todos esos fondeos va a ser el que tenga el salto exponencial a nivel desarrollo de su propia organización o de su propia empresa. La Superintendencia de Valores también está jugando un papel importante en todo este proceso de expansión, imagino, Fernando, porque también va creando como el escenario y marcando con ciertas normativas y disposiciones, porque así como mencionabas, Cavapi o la Bolsa de Valores de Asunción están en ese proceso de ir incorporando tecnología, innovación y una apuesta tan importante. Esto también tiene que ir acompañado, obviamente, por normativas y disposiciones que nacen de autoridades como la del Banco Central del Paraguay. Sí, yo creo que voy a utilizar la misma frase que utilicé en el año 2023, me parece. Cuando hablábamos al respecto. Sí. Y te dije en ese momento que la fortaleza de un mercado depende en realidad de la fortaleza de todos los actores que trabajan dentro del mercado. Es cierto, recuerdo. El regulador en absolutamente todos los mercados es sin lugar a dudas uno de los protagonistas y uno de los actores más importantes. Entonces, mientras nosotros busquemos fortalecer el mercado, necesitamos pensar también en fortalecer la figura tanto del regulador, de las casas de bolsa, de la bolsa de valores, de las cajas de valores, de las calificadoras de riesgo. Entonces, vamos a depender siempre de un sistema donde cada uno tenga un rol y una función determinada, y cada uno de los partícipes de ese mercado sea sea la mejor versión posible dentro de la función que ejerce. Entonces, sí, creemos que el fortalecimiento, obviamente, de todos los actores va a permitir y va a otorgar justamente un escenario mucho más propicio para que el mercado de valores siga creciendo. ¿Cuántas casas de bolsa existen en Paraguay, Fernando? Hoy tenemos 24 casas de bolsa habilitadas. Fue un número que creció exponencialmente, no exponencialmente, pero de manera muy... Hace 5 años, ¿cuántos? Y hace 5 años teníamos, si no me equivoco, éramos 16 o 17 casas de bolsa. Yo creería que sí es exponencial en ese plazo. Entonces, eso obviamente, y también creo que refuerza mucho la necesidad de los actores locales, sobre todo, de colocar un pie en el mercado de valores y de empezar a tomar, obviamente, una posición, porque se está cada vez comprobando más, de hecho, que el mercado de capitales es una alternativa, sobre todo, a los mercados tradicionales y bancarios. Entonces tuvimos la incorporación, obviamente, de muchas casas de bolsa, tanto de afuera como localmente, relacionadas a entidades financieras, por ejemplo. Entonces vemos ahí una sinergia especial entre el mercado de capitales y el bancario. Como complemento, no como una competencia, Fernando. Exactamente, es un complemento, y de hecho prueba de esto es que justamente los bancos son grandes proveedores, entre comillas, de la figura de las casas de bolsa, tanto locales como internacionales. Tenemos bancos de afuera, por ejemplo, que han empezado el negocio financiero en Paraguay colocando casas de bolsa, por ejemplo.
Fernando, me quedan muchísimas preguntas, pues nos vamos hasta las 12 aproximadamente y quiero compartir también datos que justamente vamos a publicarlos aquí en el programa. Pero antes de irnos al corte, me gustaría que pudieras mencionar varios de estos instrumentos que se tienen en el mercado de capitales y hablabas también de cuáles podrían ser otros que se tienen que de alguna manera ir incorporando en el corto, mediano e incluso largo plazo. Correcto. Hoy nuestro mercado es un mercado muy conservador en el espíritu de los productos que transacciona. O sea, el 97% de nuestro mercado está compuesto, de nuestro volumen de negociación, está compuesto por negociación de títulos de renta fija, es decir, bonos. Entonces, sobre todo relacionado a inversionistas institucionales que invierten básicamente fondos ociosos en títulos de renta fija porque les permite obviamente tener una previsibilidad muy clara acerca de cuánto va a ser el rendimiento que tenga ese título. Por eso el subrayado de conservador. Por eso el subrayado de conservador. Pero dentro de los bonos también tenemos otro tipo de bonos, Fernando, claro, que van creciendo. Correcto. Dentro de los bonos tenemos los bonos financieros relacionados a entidades de intermediación financiera, tenemos los bonos públicos, los bonos corporativos, son todos derivados, digamos, de la esencia que es la renta fija. Así es. Los títulos de renta fija básicamente son los que ya predisponen antes una tasa de interés preestablecida, entonces el que compra sabe exactamente cuánto va a cobrar y durante qué periodos y con qué periodicidad incluso va a tener el recibo de esos intereses. Dentro de estos bonos también están los temáticos que está como de alguna manera arrancando en Paraguay, Fernando. Claro, los bonos temáticos también son unos instrumentos, son títulos de renta fija, de hecho, y lo que incorporan en realidad son objetivos de desarrollo sostenible dentro del destino de uso de los fondos. Los famosos ODS. Los famosos ODS. Entonces, corresponden en realidad a títulos financieros de la misma característica que cualquier otro bono, es decir, es un título de deuda emitido por una organización que dice que va a utilizar los fondos en tal plazo, durante tal tiempo, y te va a pagar intereses cada tanto, básicamente. Entonces, en esencia es lo mismo. Lo único que estos bonos temáticos incorporan es un objetivo de desarrollo sostenible. Es decir, la empresa que emite este bono lo que dice es, yo con estos fondos voy a atacar este objetivo de reducción de emisión de carbono, de objetivos sociales de inclusión, no sé, financiera, ambiental. Exactamente, los ambientales. Hoy en día hay muchísimos proyectos, obviamente, de desarrollo sostenible, entonces es el destino de los fondos el que está dedicado y especificado que va a atacar uno de estos objetivos de desarrollo. Hoy por hoy hay empresas privadas que están con este tipo de financiamiento, o mejor dicho, instrumento, o solamente la Agencia Financiera de Desarrollo. Localmente solo la Agencia Financiera de Desarrollo. Pero abierto para todos. Abierto para todos, claro. Sí, eso está disponible, obviamente. A nivel privado sé que hay una entidad financiera que sí hizo una emisión temática en el mercado, o sea, afuera, no la hizo localmente, pero actores locales emitiendo bonos temáticos en el mercado local, solamente AFD. Sí tuvimos obviamente interesados del sector privado y nosotros siempre lo comentamos, creemos de hecho que hay muchísimos más proyectos que se podrían calificar con el objetivo de desarrollo, con objetivos de desarrollo sostenible, porque ya los tienen incorporados incluso a nivel entidades financieras, a nivel incluso a nivel corporativo. Hay muchos que utilizan que buscan proyectos u objetivos de desarrollo sostenible, pero todavía no están animándose a saltar al mundo de los objetivos ODS con la emisión de otro temático. Creemos también que se van a incorporar en los próximos meses o años algún emisor del sector privado que de seguro va a sacar, porque ya están haciendo el trabajo. Y eso se ve en el mundo, Fernando, como una práctica, digo. Grandes empresas están haciendo ese tipo de transacciones, de operaciones. Sí, hay que destacar también que esto tiene un público muy grande, obviamente también a nivel fondos de inversión, ¿cierto? Donde en otros mercados en realidad les exigen o hay ciertas normativas o incluso exenciones tributarias, es decir, tienen ciertos atractivos de realizar inversiones en este tipo de instrumentos. Entonces,
grandes fondos de inversión que manejan miles de millones de dólares, a veces por una cuestión de estrategia de diversificación de portafolio, dicen, ok, yo necesito comprar bonos temáticos relacionados a ciertos objetivos. Entonces ahí obviamente este tipo de instrumentos se colocan dentro de la lista de potenciales compradores por estos tipos de fondos. Mencionabas bonos públicos, Fernando, los famosos botes, bonos del tesoro, así se le denomina técnicamente, ¿cierto? Aprendí mucho de vos y también de los compañeros Jan González, etcétera, etcétera. Los famosos botes. Hubo una suerte de pausa por parte del Ministerio de Economía y Finanzas en un momento dado de la emisión a través vía Bolsa de Valores, y lo hicieron a través del Banco Central del Paraguay. ¿Cómo está eso en líneas generales? Y bueno, sobre todo preguntarte, ¿sigue la temática, sigue abierta la posibilidad de seguir haciendo este tipo de operaciones a través de la Bolsa de Valores? Sí, la última emisión del Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Bolsa de Valores fue en diciembre del año 2023. Que tuvo una colocación importante. Ya en todo el año 2024 ellos mencionaron que encontraban conveniente y encontraban mejores alternativas, digamos, dentro de la emisión a través de lo que es el banco, de la depositaria del Banco Central. Habían ellos levantado, por así decir, una serie de pedidos o de requerimientos, obviamente a nosotros como proveedores de un servicio que somos para ellos, y ellos como clientes nos levantaron la mano. Nosotros por nuestra parte hicimos todos los deberes y obviamente nos pusimos a disposición también, y hoy en día básicamente estamos en condiciones tranquilamente de poder hacer las emisiones también vía bolsa, pero bueno, sabemos también que es algo que depende del emisor. En este caso el Ministerio de Economía y Finanzas decidirá obviamente de acuerdo a sus objetivos si lo realiza vía Banco Central o vía bolsa. Igual el mercado secundario está de alguna manera dinamizado, vamos a decirle, a través de lo que es la Bolsa de Valores de Asunción. Eso es importante también destacar. Todos los títulos del emitidos por el Ministerio de Hacienda siguen estando disponibles para su negociación en el mercado secundario. De hecho, los títulos de los botes, los bonos del tesoro, siguen siendo el instrumento más negociado en el mercado de capitales, aunque el mercado primario no se realice vía bolsa. Interesantes datos, Fernando. Te quedas hasta el final. Te comprometí y bueno, ya sos co-conductor al menos por hoy. Recordamos que estamos con Fernando Gil, gerente comercial de la Bolsa de Valores de Asunción. A la vuelta vamos a desarrollar mucho más sobre los componentes del mercado de capitales y sobre todo la dinámica que ha tenido al arranque del año. Vamos a la pausa. Seguimos aquí con Fernando Gil, gerente comercial de la Bolsa de Valores de Asunción, hablándonos sobre el desarrollo del mercado de capitales en Paraguay. Muy interesantes los anuncios, y ahora entramos ya a los números que tanto nos gustan, Fernando. Pero le pedimos a los compañeros antes el soporte correspondiente porque me enteré, y de hecho entré hace unos días a la renovada página web de la Bolsa de Valores de Asunción. Se hace una suerte de renovación total, o ni siquiera actualización, Fernando, por lo que comparado con lo que era la página web anterior a lo que es la nueva, hay una transformación muy importante también en línea a este proceso de ir ayornándose incluso a las necesidades de las personas que van entrando y bueno, de conocer más sobre el mercado de capitales. Correcto, así como decís, Prince. Ahí vemos, de hecho, gracias compañeros. El año pasado arrancábamos este proyecto en realidad con la idea de atacar otro de los frentes, que es la información disponible al público a través justamente de nuestra web y de nuestro canal digital. Dentro de lo que había sido el esquema de análisis que tuvimos, nos pusimos a validar que teníamos una web anteriormente con mucha información, obviamente muy interesante, pero en algunas ocasiones veíamos mucha información de más y las visitas, sobre todo, que en realidad fueron creciendo a lo largo de los últimos años. Habíamos pasado de un volumen de visitas de promedio del año 2022 de aproximadamente 30.000 personas al mes, a pasar a un volumen de visitas ya en el año 2024 de prácticamente un promedio de 52.000 visitas por mes. Casi duplicado, sí. Casi duplicado. Entonces, obviamente dijimos, ok, acá tenemos un canal importante de información para todo el mercado. Necesitamos darle una mejora notoria a toda la información que disponibilizamos. Entonces lo que vimos era que muchas de las visitas sobre todo se concentraban en algunos puntos claves.
A la hora de transformar quisimos no mirar lo que teníamos antes y empezar a construir de cero, justamente buscando cambiar toda la estructura y toda la columna vertebral que teníamos, por así decir, de la página web. Entonces iniciamos un proceso obviamente que llevó todo un análisis de, aparte de la data, de la información que más se consumía dentro de la web, un análisis también de las experiencias de los usuarios, de la disponibilización de información, de la dinámica que puede representar la información del mercado de capitales y obviamente mucho benchmark también hacia donde nosotros queremos ir o los aspiracionales que tenemos como infraestructura de mercado. Y vimos obviamente la necesidad de incorporar algo mucho más atractivo, mucho más dinámico, mucho más simple a la hora de presentar. Y bueno, salimos con esta página que si querés podemos empezar a desglosar un poquito sobre todo la parte porque yo ya estoy viendo y sí, realmente es muy dinámico y cuando yo había ingresado encontré como a la mano muchas de las informaciones ahí de los compañeros, porque hay como pestañas, Fernando, y de hecho tenemos, por ejemplo, en el que nos vamos a adentrar ahora, el de los informes, que tiene desglosado informes mensuales, diarios incluso. Correcto, ahí en la parte de informes, y yo le invito a todo el mundo que acompaña sobre todo lo que son los volúmenes de negociación disponibles y los volúmenes de negociación del mercado, es que trabaje mucho con los filtros y bueno, vemos acá de hecho incluso los compañeros de producción descargaron el PDF que lo tenemos vigente, digamos, del formato anterior, porque sabemos también que es algo que mucha gente nos sigue pidiendo, es el reporte. De hecho, muchos medios utilizan también como fuente de información para sacar sus noticias bursátiles. Y veíamos, por ejemplo, acá en este reporte en particular, que ya en enero nosotros estábamos comenzando con un 25% de crecimiento en el volumen de negociación acumulado del mes comparado con el 2024. Entonces, obviamente veíamos que la dinámica de negociación bursátil ya al cierre de enero seguía teniendo una tendencia creciente comparada con lo que hasta ahora es nuestro año récord de negociación, que fue el año pasado con los 6.580 millones de dólares más o menos que cerramos en diciembre. Entonces, bueno, la información obviamente sigue estando disponible, vamos a ir acompañando obviamente este volumen de negociación, tanto en los reportes mensuales como en el reporte acumulado anual que está en la home, digamos, en la página de entrada de la bolsa. Y de vuelta, les invitamos a todas las personas que siguen un poquito de este mercado a que vayan navegando, que vayan interiorizándose y que incluso vaya probando y vaya experimentando, sobre todo con los filtros que están disponibles en los informes mensuales o en los informes diarios. Ahí, para aclarar, uno siempre puede ir estableciendo algunas condiciones, algunos caracteres de fechas, de ver solamente volúmenes de acciones o de fondos de inversión o de bonos o de mercado primario, de mercado secundario. Entonces les invitamos siempre a que hagan esa suerte de explorar un poco la página y que vayan cliqueando, probando mucho, porque yo estoy seguro que van a encontrar mucha información muy potable. Y que vaya reforzando eso que venimos hablando ya desde el inicio del programa, Fernando, el crecimiento que está teniendo el mercado de capitales, porque estos números acompañan y de hecho sustentan lo que estamos diciendo. Sí, aparte del volumen de negociación, yo siempre quiero destacar también el volumen de gente interesada en el mercado. Es cierto. Nosotros el año pasado, en lo que es el Centro de Estudios de la Bolsa de Valores, hemos recibido a más de 1.000 personas que pasaron por nuestras aulas o nuestros auditorios, ya sea para una charla, que es básicamente una charla donde nosotros, sobre todo y muy enfocado a colegios o incluso a universidades, les mostramos un pantallazo de lo que es el mercado de capitales, como para que vayan interiorizándose acerca de los roles, de las funciones de cada uno de los actores. Y después, aparte de eso, los cursos que nosotros hacemos desde la bolsa, es decir, los cursos de Aprende a Invertir, los diplomados en el mercado de valores, los cursos de renta fija, los derivados financieros. Entonces, tenemos obviamente un volumen extremadamente creciente de interesados. Nosotros recibimos prácticamente diariamente gente que se acerca físicamente incluso a nuestras oficinas a preguntar cómo invertir. El nivel de interés, allá me diste el nivel de interés. Sí, es realmente increíble. A todas las personas obviamente les recibimos y les explicamos que para operar en el mercado
primero que nada les agradecemos obviamente el interés de participar del mercado, pero les indicamos obviamente que ese es un trabajo que tienen que iniciar, y la apertura de cuenta, comitentes de inversionistas, es algo que tienen que iniciar con las casas de bolsa, pero obviamente le explicamos todo el proceso de apertura de una cuenta con una casa de bolsa, le mostramos cuáles son las 24 casas de bolsa habilitadas hoy en día en el mercado, y obviamente les proveemos una lista de contactos también de las 24 casas de bolsa, porque son todas, como te decimos, participantes obviamente del mercado, y la persona obviamente se da la vuelta y se va, y lo primero que hace es trata de ir a una casa de bolsa obviamente para seguir con su proceso de apertura de cuenta. Entonces, lo que vemos a lo largo de este tiempo es que hay mucha gente muy interesada en participar, tanto a nivel inversionistas que quieren acercarse, como empresas que se acercan, que consultan, que preguntan cuál es el proceso de emisión, cuál es el proceso de registro y demás. Entonces, creo y estoy convencido de que va a ser un mercado que en los próximos años se mantenga muchísimo más en la mente de las personas a la hora de hablar, sobre todo acerca de hacer rendir un dinero extra que uno tiene, o a la hora de tomar financiamiento para las empresas emisoras. Y quiero destacar, Fernando, porque finalmente esto es lo que hacemos también en este espacio de Economía a 1000, de tratar de aportar con conocimiento en materia económica, y lo que ustedes están haciendo, quiero hacer un paralelismo nada más, ¿verdad? Lo que ustedes están haciendo también desde la Bolsa de Valores, tratando de inyectar, de expandir, de educar en materia de nuevos instrumentos que ya están en el país, y que de hecho esta generación va incorporando también como posible fuente de inversión, porque finalmente cuando estamos hablando de instruir a estudiantes, a jóvenes y demás, es como que estás construyendo también lo que va a ser parte del presente y el futuro en ese sentido, y todo lo que va a aportar a la economía también, si van incorporando este tipo de conocimientos cuando estamos hablando del mercado de capitales. Correcto, yo siempre les comento, y cuando me toca dar sobre todo algunas charlas a chicos de algunos colegios o incluso de algunas universidades, siempre les comento que para nosotros es una de las actividades más estratégicas que podemos ver desde el punto de vista de negocio, y más reconfortante ver que gente joven sobre todo es la que está cada vez más interesada. Lo que yo siempre les digo es, ustedes se tienen que ir de acá de la bolsa como embajadores, y tienen que ir a contar lo que nosotros hacemos acá en la bolsa, y tienen que ir a comentar que acá hay una posibilidad, una alternativa, un complemento a todo lo que ya se conoce, y eventualmente, cuando estén en las posiciones de toma de decisión de las organizaciones, siempre tengan presente el hecho de que existe obviamente un conjunto de alternativas que podrían utilizar obviamente de acuerdo a la necesidad en la estructuración obviamente de su desarrollo financiero, ya sea como inversionista o como emisor dentro de una organización. Quería hacer nomás también ese remarque, Fernando, porque parte de todo lo que estás comentando también se encuentra en la renovada página web, digo, de información, de datos, como por ejemplo eso, cómo invertir, dónde invertir, todo lo que estabas diciendo de la gente se acerca para saber, pero también se encuentra concentrada en la página web. Correcto, nosotros nos dimos cuenta que de hecho, justamente evaluando los puntos focales de navegación que teníamos en la web anterior, que algunas de las páginas más visitadas era justamente una pequeña guía que teníamos, un paso a paso para invertir o un paso a paso para constituirse como un emisor dentro del mercado. Entonces lo que hicimos fue básicamente incorporar todo esto dentro de un conjunto de blogs o de artículos que nosotros vamos a ir desarrollando y ampliando sobre todo desde la página web. Entonces lo que la persona va a poder hacer es, aparte de navegar y entender los volúmenes de negociación, los informes mensuales, las nuevas emisiones que se van desarrollando en el mercado. Eso, por ejemplo, también es algo que nosotros destacamos en gran medida, porque estaba en el top 3, de hecho, de las cosas que más se consultaban en la página. La gente quería saber qué nuevas emisiones iban a tener disponibles. Y ahora se encuentra esa información en el centro, cuando uno abre, de hecho, la ahora página. Apenas uno abre, encuentra a la disposición de las últimas 10 emisiones que se tuvo en el mercado, y aparte de las nuevas emisiones, encontraría también dentro de la página, en el apartado de participantes, es decir, de empresas emisoras ya listadas, todo el listado de títulos vigentes que tiene cada uno de los emisores. Entonces uno puede ver, independientemente de que el emisor haya hecho su colocación hace 2 o 3 años, si ese título
sigue vigente dentro del mercado, es decir, si todavía no se canceló y no pagó todo el emisor, es decir, que sigue circulando en el mercado secundario, va a poder encontrar el prospecto, específicamente en un apartado de prospecto del instrumento en particular. Como para darle seguimiento y darle hacer un chequeo también ahí, ¿verdad? Exactamente, al mismo tiempo, en el mismo apartado del emisor va a poder encontrar todo lo que es la información de los balances disponibles, de los últimos balances disponibles de la empresa, de los últimos hechos de relevancia de la empresa. Entonces, como digo, siempre le encomendamos a la gente que sea curiosa y que entre en el rol ese de explorador y empiece a tocar todo. Lo que queremos es que toquen todo dentro de la página y que vayan descubriendo justamente la información que más sentido le hacen. Y sobre todo, y le invito también a la gente a que nos vaya dando reporte acerca de la página y de cómo ve todo este cambio, si le gustaría incorporar mayor información. De hecho, tenemos una dirección de mail de contacto, un número de teléfono. Entonces, a la gente que todavía quiera ser un poco más de explorador y ser incluso un participante en la colaboración de la construcción de este canal, le damos también la apertura de que nos vayan pasando sus recomendaciones de qué sería información adicional que nosotros podríamos incorporar. Y hice todo este preámbulo, Fernando, como muestra el interés y también el reflejo de los números que se ven desde la bolsa de valores con el volumen de operaciones, y que ya lo adelantabas, que solo en enero tuvieron incluso un crecimiento importante de 2 dígitos, 24-25% si lo comparamos con el año 2024, y solo al arrancar en un contexto también un tanto con cierta dosis de incertidumbre, pero aún así la gente, y bueno, estas dos puntas que siempre hablamos, del emisor y el inversor, están como también ajustados y alineados en un contexto como este. Sí, yo creo que sí. Algo que me llamó mucho también la atención del mercado del mes de enero, en realidad, sí, es no tanto el volumen, sino la cantidad de nuevas emisiones que tuvimos de empresas en el mercado primario. ¿De cuántas más o menos, estuvimos en un valor aproximado de unos 200.000 millones de guaraníes de emisiones de mercado privado, obviamente dividido en una serie de empresas, sobre todo del sector privado, que estuvieron haciendo colocaciones de diferentes instrumentos. Pero enero no suele ser un mes característico. Cuando me dijiste, yo dije, ok. Claro, no suele ser un mes característico de altos volúmenes, de altos números en realidad de mercado primario, porque por lo general, siendo sinceros, en los últimos días de diciembre y los primeros meses el primer mes sobre todo de enero, sí, la gente es como que está un poco más pasiva, sobre todo a nivel, el mundo empresarial, corporativo, se va de vacaciones. Es cierto. Es como que entramos todos en una etapa de, ok, descansemos un poquito y vamos a arrancar todo el año a partir de febrero, marzo y así en adelante. Enero se caracterizó en realidad por un interesante volumen de emisiones en el sector primario, y bueno, como vos decías, eso nos permitió también ampliar en un 25% el volumen de negociación de lo que había sido el mes de enero del año 2024, que es hasta ahora nuestro récord. Ya vemos también que en febrero, al cierre de ayer, no te puedo hablar de hoy todavía porque no cerró la rueda de negociación, ajá, pero al cierre de ayer estábamos cercanos a los 3 billones de negociación, que si lo 3 billones de guaraníes de negociación, que si lo comparamos contra, de hecho, febrero del 2024, estamos solamente a unos 500.000 millones más o menos ya de igualar de vuelta el 2024 antes de cerrar, que yo creo que no sé si me arriesgaría, pero creo que lo vamos a lograr en la última semana de febrero que tenemos en los próximos días. Entonces, la idea de este año va a ser siempre, y para nosotros siempre la clave es seguir proyectando un crecimiento en lo que es el volumen de negociación. Entonces vamos a tratar siempre de mantenernos por encima en el volumen acumulado, claro, de lo que tenemos versus el 2024. Y imagino también seguir reforzando otros instrumentos, porque si bien la niña bonita, por decirlo de alguna manera, son los bonos como parte de lo que se conoce como renta fija, y ya lo explicaste muy bien, Fernando, también hay otros instrumentos que se disponen en el mercado de capitales en Paraguay y que están teniendo también una buena participación y con potencial de seguir expandiéndose. Sí, yo creo que la renta variable todavía, o el volumen de renta variable todavía es, de alguna manera te diría, injusto dentro de lo que es el acumulado de negociación, pero capaz sea injusto en volumen, pero en potencial es muy grande. Totalmente. Obviamente necesitamos que las empresas y las organizaciones se animen todavía más a abrir sus capitales y empezar a disponibilizar títulos de renta variable, que en este caso sean acciones,
para otorgar obviamente al mercado una alternativa adicional y justamente también disponibilizar un instrumento que en realidad lo que hace es abrir mucho más también el esquema de participación sin generar una obligación de deuda de las empresas. Eso es algo muy, muy característico, y si nosotros en realidad analizáramos lo que fueron los crecimientos exponenciales de las grandes corporaciones en el mundo, y en su gran mayoría se dan en realidad cuando ellos abren el capital básicamente de este tipo de instituciones, porque lo que consiguen básicamente es un socio que les ayuda a impulsar el negocio y un capital que les ayuda a hacer crecer, y no una deuda en realidad a la que están obligados a devolver en un lapso de tiempo. Entonces, y la esencia del compromiso que tiene también el inversor. Por supuesto, ya a lo largo y en mercados muchísimo más desarrollados existen incluso roles mucho más activos de los inversionistas en títulos de acción, que por lo general a veces toman o no participación en el directorio, pero como te digo, es una evolución que naturalmente va a ir teniendo el mercado, y nosotros creemos que en los próximos años, sobre todo con la disponibilización de entidades y de empresas sobre todo que tengan una gobernanza y un modelo corporativo mucho más escalable y mucho más atado a los preconceptos o las condiciones que se manejan a nivel internacional, que sabemos que van a venir, van a empezar a incorporar esta dinámica de, abramos el capital, necesitamos competir a niveles exponenciales, necesitamos desarrollar proyectos de grandes, con grandes objetivos. Entonces todo eso se va a ir sumando y va a terminar haciendo obviamente que este mercado de renta variable tenga más instrumentos y termine por consolidarse mucho más. Del volumen negociado, Fernando, y decías que superó los 6.000 millones de dólares el año pasado. Yo recuerdo cuando te hacía la entrevista el año pasado, me decías que a finales del 2023 eran de 5.000 millones, y bueno, va escalando de hecho, y la vara va quedando mucho más alta cada año, así que el desafío para usted también es muy, muy importante. Si tuviéramos que hacer una suerte de distribución o participación en una torta, las transacciones en guaraníes, en moneda nacional, siguen siendo un importante volumen, o también está tomando terreno, ganando terreno las de moneda extranjera como el dólar. Claro, las inversiones siguen siendo en su mayoría en guaraníes, o sea, nosotros tenemos obviamente una mayor preponderancia del guaraní a nivel comercialización localmente, entonces siguen siendo en un 60-40, te diría, un 55-45 algunos igual meses. No es muy... Claro, no hay mucha diferencia. No hay demasiada diferencia, yo creo que también eso habla muy bien de nuestro tipo de cambio. Totalmente. Obviamente tenemos aunque tuvimos una alza entre comillas considerable para nosotros en lo que fueron los últimos años con respecto al tipo de cambio, siempre existe una previsibilidad y no solemos ver saltos muy, muy importantes a nivel tipo de cambio. Dicho eso, obviamente les permite a los actores y sobre todo a las empresas emisoras a incorporar instrumentos en dólares para lo que es la toma de financiamientos a largo plazo, y está sobre todo destacada en realidad con empresas que hacen intermediación financiera, es decir, los que emiten bonos en dólares por lo general son entidades que tienen posibilidades de colocar eso en la misma moneda básicamente que lo captan, entonces no toman un riesgo de tipo de cambio. Claro. Entonces mientras nosotros podamos tener obviamente un financiamiento en dólares con una colocación en dólares, eso los va a dejar obviamente muy tranquilos a los emisores, sobre todo de este tipo de títulos, en no obtener un riesgo, digamos, contra un tipo de cambio, y lograremos obviamente disponibilizar un título más en una moneda diferente al mercado para la gente que quiera invertir en otra moneda que no sea guaraní. Igualmente hay instrumentos que hacen como un resguardo del tipo de cambio, así que también se tiene eso dentro del mercado como parte de este proceso de evolución, digo, ¿verdad? Por supuesto, como parte del proceso de evolución, incluso yo le diría al que toma una deuda o que tiene que hacer un pago en dólares en el largo plazo o tiene que cobrar en dólares en el largo plazo, que también están disponibles los futuros de dólar dentro del mercado, como un instrumento posible para justamente tomar cobertura hasta 12 meses del plazo en el cual uno está negociando. Entonces, ese va a ser otro capítulo, Fernando, que te comprometo. Ahí desarrollamos otro capítulo, Prince.
Fernando, nos quedaron pendientes muchísimas preguntas. Mira, son las 12 y yo ni me di cuenta, así que perdón, compañeros, y también a los que entran, obviamente, después. Pero no puedo dejarte ir sin preguntarte esto, y yo sé que no tenés la bola mágica para saberlo, pero imagino que cuando la Bolsa de Valores traza una suerte de objetivo para el año y ve la vara que va creciendo, como yo dije, y se vuelve mucho más alta. Para este año 2025, ¿a cuánto quieren llegar en materia de volumen negociado, Fernando? Esa es la pregunta trampa siempre. O sea, uno se consigue una espada de Damocles así sobre la cabeza. Sí. Pero bueno, en realidad, como siempre decimos, la idea nuestra es seguir rompiendo los récords de volumen de negociación. Cerramos en cercano a los 6.600 millones el año pasado, 6.580 para ser precisos. Pero bueno, estamos con el ejercicio de queremos sobrepasar los 7.200 millones de dólares de negociación este año. Muy ambicioso. Es bastante ambicioso, yo sé, pero bueno, como te digo, nosotros estamos haciendo los deberes para que el espacio que encuentren acá los participantes sea un escenario posible. Dependemos siempre de los actores que son emisores e inversionistas y que sigan encontrando ellos un escenario propicio para hacer negocios acá. Fernando, como siempre, un gusto tenerte en el programa. Que tengas un excelente viernes. Un gusto, Princesa. Estuvimos con Fernando Gil, gerente comercial de la Bolsa de Valores de Asunción, hablándonos sobre el desarrollo del mercado de capitales en Paraguay y también ya perspectivas. Igual, Fernando, ya está metida la carpeta como co-conductor, así que analizar nada más. Ok, de mi lado yo vengo presentándome hace rato, estoy viendo si me seleccionan. Ya tenés como un 50%. Nos vamos despidiendo, que tengan un excelente fin de semana. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.